Contexto Turístico presenta ¿A dónde vamos? Bueno, y en la Casa de la Pampa se está desarrollando una muestra sobre el río Atuel en la provincia de La Pampa. Una historia muy particular del río Atuel, y La Pampa también la tiene a Mendoza como protagonista. Y La Pampa está esperando un fallo de la Corte que tiene que dirimir un entuerto que hay entre dos provincias, que hace años que viene demorándose. Vamos a hablar con Vanina Martínez nuevamente, que es subsecretaria de Desarrollo Turístico de la provincia de La Pampa, porque ella es oriunda de ese lugar y tiene muchas cosas para contarte a vos que tal vez no conoces bien la historia. Vanina, gracias nuevamente, pero ¿cómo arranca esto? Bueno, mira, primero es un tema que yo ya lo tengo interiorizado porque soy de Algarrobo del Águila. De hecho, arranco a trabajar en lo que es turismo, volviendo a Algarrobo a desarrollar la actividad turística y pensando en qué podíamos ofrecer o qué podíamos contar. Y la verdad que a mí me pareció hacer eco de este reclamo y en función de eso armar distintos circuitos que hagan que todos sepamos y conozcamos qué es lo que pasó con el Atuel. El río, que es un río interprovincial desde el 87, que se mencionó que era un río interprovincial, la verdad que no tiene agua. Está el cauce seco, no hay épocas previstas en las que el agua llegue, entonces hay veces que llega en junio cuando el agua abunda en la provincia vecina, y después en lo que es la temporada de verano, que podría ser uno de los atractivos, como bien mencioné hace rato, la verdad que lo tenemos completamente seco. Pese a los reclamos, pese a los fallos de la Corte, pese a los estudios que se realizan, la verdad que el oeste sigue desertificado. Ahora, uno piensa en una zona desértica y lo que primero se me ocurre es que no hay actividad, productiva, porque carecen de agua en la zona, o sigue su vida diaria la zona ESCO. Mira, la verdad que se han acomodado todos. Yo trabajé mucho con las escuelas, todo el tema del Atuel, porque ¿qué pasa? La cotidianidad misma de ver el cauce sin agua hace que lleve a la normalidad, que es normal tener un cauce seco y que a veces va y de pronto tenés el agua corriendo y a veces va y está seco, y esa normalidad a quienes nos importa mucho, nos duele un montón esa normalidad. Entonces desde nuestros lugares intentamos cambiarlo. Y con las escuelas trabajamos muchísimo de que no es normal de que vos no tengas agua, de que no es normal de que tengas horario en verano para utilizar el agua de las canillas. Yo lo digo porque para allá es algo re normal y para todo el resto no es normal. Que la provincia se jacte diciendo, bueno, pero nosotros les damos agua porque ellos tienen agua potable para tomar. No está bien. Cuando somos dos provincias, la verdad que vecinas y hermanas, claro, donde hay relación, porque lo que es Algarrobo, Santa Isabel, está muy cerca de lo que es Mendoza. Santa Isabel pertenece a La Pampa. Sí, totalmente. ¿Y cuál es la ciudad más próxima desde Mendoza? General Alvear. General Alvear. De hecho, con este corte para la construcción de las represas se desertificó el sur mendocino y todo el oeste pampeano. Okay. Así que es una lucha que venimos de hace años, y por eso mencionaba, ojalá en algún momento me toque venir a la Casa de la Pampa y mencionar a lo que es Algarrobo como un destino de agua, pero la realidad es que el agua que con la que cuenta el río, el cauce, es en invierno. Entonces es muy poca la gente que va a ir al oeste provincial, donde las temperaturas en invierno son muy bajo cero. Claro. Hablamos de 13 grados bajo cero, hacer actividades náuticas. ¿Por qué en invierno se da que el cauce del río tiene agua? Y abunda el agua, limpian las acequias y es el agua que empiezan a largar. Así como de residuo, digamos. Es agua de residuo literal, o sea, es agua que no sirve ni siquiera para regar las plantaciones que hay en la costanera, se riegan por riego, por goteo, ni siquiera es por agua del cauce. Cuando el agua esta se va, que deja de correr más o menos noviembre, ya se empezó a secar, con las altas temperaturas se terminó quedando un arenal, se ve todas las marcas blancas, la salinidad que tiene el agua, entonces no es agua para consumo, no es agua que puedan utilizar ni siquiera para regar, ni pensemos en una producción como en los vinos, por ejemplo, ahí hoy no se podría hacer. Por eso hablaba de la producción en la zona, digamos, muy poca producción hay en esas condiciones. Es que la gente adaptó desde el corte del río hace más de 70 años
a la actividad ganadera y a la actividad caprina, que eran los animales que por ahí más se adaptan a ese clima. Correcto. Así que, bueno, nada, esperamos un nuevo fallo o esperamos que se cumpla Claro, este que se fallo cumpla el fallo. que hoy, bueno, sigue sin pasar. Es complicado porque la corte ya falló. Sí, falló 3 veces, de hecho. Y bueno, nada, es como si no hubiese pasado. ¿Hay instancias superiores a la corte, digamos, internacional o queda ahí? No, sí, ahora se está yendo apuntando a lo que es el agua como un derecho. Ya no solamente como lo que debería ser, porque es un río interprovincial y debería correr, sino apuntar al agua como un derecho, que es un derecho que hoy Claro, no se correcto. tiene, se pierde. Y en condiciones normales, ¿a dónde desembocaba el río Atuel en La Pampa? Es que el río Atuel se tiene que juntar y recorrer todo lo que es la provincia, llegar al sur y juntarse al Colorado. Y hace muchos años que esto no sucede. Así que la verdad que es terrible. La pérdida de biodiversidad que ha ocurrido, la pérdida de identidad cultural, la pérdida de la cultura hídrica que se perdió, es terrible. En la Casa de La Pampa, enfrente, en la calle, hay un cartel relacionado. Del Atuel también es pampeano. Sí, se pintó en el 2024, en la noche de las Casas de las Provincias. Claro, así correcto, que, sí. correcto. Bueno, parte de la historia de este tema del río Atuel, La Pampa y Mendoza. ¿Algo más que quieras agregar o un lugar donde la gente pueda informarse un poquito más de esta situación tan particular? Sí, en las redes de la Secretaría de Recursos Hídricos está toda la información, está el tema de los fallos y demás. Así que bueno, seguimos reclamando y sumando voces a este reclamo. Bueno, Vanina Martínez, subsecretaria de Desarrollo Turístico de La Pampa, te explicaba un poco, tan solo un poco, de esta situación que se está dando, que ya lleva más de 70 años. 70 años. Mira qué historia que tenemos. Lamentablemente esto en algún momento lamentablemente no, esto tiene que terminar en algún momento. Muchísimas gracias, Vanina. No, por favor.